Hola, en este vídeo voy a resolver los ejercicios 10 y 11 de la página 72 del libro que os dejé para hacer la última semana. En el ejercicio número 10, lo podéis leer porque también lo tenéis escaneado, nos pide dibujar la fuerza resultante de los siguientes sistemas de fuerzas y calcular su módulo. En el apartado A tenemos dos fuerzas de 125 N y 75 N aplicadas sobre la misma recta y con sentido contrario. Bueno, lo primero que tenemos que saber es entender lo que nos dice. Si nos dice sobre la misma recta y con sentido contrario, pues es lo que vimos el último día. Será la misma dirección y sentido contrario sería un esquema de este tipo. Nosotros podemos representar los cuerpos siempre de esta forma, como un rectángulo, y podemos poner el punto de aplicación, por ejemplo, aquí en el centro y dibujar las fuerzas. Entonces, una de las fuerzas, da igual la que queráis vosotros, una va hacia la derecha, yo he elegido la F1 de 125 N y otra irá hacia la izquierda sobre la misma recta porque nos dice que tienen la misma dirección. Acordaros lo que es la dirección, es sobre la misma recta y de sentido contrario pues tiene que ser así, de esta forma. Y si os acordáis, pues la fuerza resultante en ese caso es la fuerza mayor menos la fuerza menor, es decir, en este caso F1 menos F2. Y el sentido de la fuerza resultante será el sentido de la fuerza mayor, es decir, la fuerza resultante pues irá hacia la derecha, como es lógico pensar, si la fuerza mayor va hacia la derecha, pues la fuerza resultante tendrá que ir hacia la derecha. En este caso, pues la fuerza resultante es 125 menos 75, es 50 Newton, como tenéis ahí en el libro. En el apartado B nos dice que tenemos dos fuerzas perpendiculares de 8 y 3 Newton. Bueno, eso también lo vimos el último día, pues aquí tenemos que aplicar, como en el ejemplo B, tendremos que aplicar el teorema de Pitágoras, como ya dije. Bueno, yo lo he dibujado de la misma forma que está en el libro. Como ya digo, representamos el cuerpo de esta forma, con un rectángulo, y el punto de aplicación lo podemos poner en el centro. Dibujamos dos fuerzas en este caso que son perpendiculares, es decir, que entre ellas forman un ángulo de 90 grados. Una tiene 3 newton, por eso la flechita es más corta, y otra 8 newton. Y si os acordáis, para calcular la fuerza resultante, para dibujarla, pues usamos la regla del paralelogramo. Prolongo por el extremo de F1 de forma paralela a F2 y prolongo por el extremo de F2 de forma paralela a F1. El punto de corte aquí pues tendremos la fuerza resultante. Bueno, y como ya he dicho, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras, es decir, R2 al cuadrado es igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado, como tenéis aquí en el libro. Bueno, pues solamente hacemos los cálculos, hacemos las operaciones y se nos queda que R al cuadrado, la fuerza resultante al cuadrado, es 73 newton. Si hacemos la raíz cuadrada, pues nos sale 8,5 newton, que es lo que tenemos ahí en el libro como el resultado. Bueno, eso solamente saber dibujarlos, saber entender cuando son fuerzas de sentido contrario, cuando son perpendiculares, etc. Bueno, y en el ejercicio número 11 es parecido también al 10. También tenemos dos fuerzas perpendiculares que forman 90 grados, como veis aquí, en un cuerpo. Conocemos una de ellas, por ejemplo esta F1, que es 25 newton, y también sabemos que la fuerza resultante es 40 newton. Tenemos que hallar la otra fuerza F2. Bueno, pues aquí aplicamos lo mismo otra vez. Sabemos que la fuerza resultante al cuadrado es igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Ahora conocemos la fuerza resultante y una de las dos fuerzas. Y nos queda por calcular la otra fuerza, en este caso F2. Como ya digo, pues la fuerza resultante, ¿cómo la dibujamos? Pues haciendo la regla del paralelogramo. Prolongo por aquí, por el extremo de F1, de forma paralela a F2, y prolongo por aquí, por el extremo de F2, de forma paralela a F1, y en el punto donde se cortan, ahí tenemos que unir, y esta será la fuerza resultante. Ese será el módulo de la fuerza resultante. Bueno, pues aquí hacemos las operaciones. Despejamos de aquí F2 al cuadrado, es 40 al cuadrado menos 25 al cuadrado. Hacemos las operaciones y sacamos la raíz cuadrada, aquí con signo positivo solamente, porque es una fuerza y lo consideramos positivo, será 31,2 newton. Esa será la fuerza, esa será F2
y la fuerza resultante era 40 newton, que no nos daba al principio del problema. Bueno, eso será la fuerza F2 que nos pide el problema, como tenéis ahí en el libro, 31,2 newton. Bueno, estos son los dos ejercicios que tenéis que hacer.